Güey, en Restolando Libros vamos a falar de los libros más largos de la historia. Buenos lectores, si vos entrugo cuáles son los libros más largos de la historia, ¿en cuáles pensáis? De xuro que vos salen nomes como Don Quijote, la Biblia, y non vais mal, pero hai muchos más libros que son todavía más largos. El primer libro del que quiero falavos é Marienbad My Love. Este está considerado el libro más largo de la historia. Entamó a escribirse nos años 80 y non foi hasta el año 2013 cuando se remató de escribir. Este libro consta de 17 volúmenes, lo que suman un total de unas 11.000 páginas y casi 18 millones de palabras, casi nada. El segundo libro del que quiero falavos é la historia de les hermanes Vivians nel reino de lo irreal. Este libro fálanos de 7 princeses, va contándonos la su vida y cómo se convierten nes líderes de una revolución para abolir la esclavitud infantil. Este libro está compuesto por 15 volúmenes y aproximadamente tiene unos 9 millones de palabras. El tercer libro del que quiero falavos é En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Este libro foi publicado entre el 1913 y el 1927 y consta de 7 volúmenes. Está considerado uno de los cumales de la literatura francesa y también de la literatura universal. Y tiene alrededor de 1 millón de palabras. Seguimos con libros potentes. Otro de los libros incluidos nesta lista é Viaje al Oeste, que está escrito por un autor anónimo. Este libro é una de las obras maestras de la literatura china y fálanos de la peregrinación de un monje budista a la India en busca de unos textos religiosos. Este libro tiene 100 capítulos y tiene alrededor de las 2.500 páginas. Otro de los libros de los que quiero falavos é Los Miserables, de Víctor Hugo. Este libro podemos encontrarlo en ediciones de 2 tomos o de 1 tomo y anda aproximadamente por las 1.500 páginas. Neste mesmo volumen de páginas tenemos ya libros más conocidos como por ejemplo El Quijote. El Quijote tiene unas 1.500 páginas, aunque en la edición de la RAE anda por unas 1.200. Y otro de los que anden también por las 1.200 páginas é Los Hermanos Karamazov, que si visteis el primer capítulo de Restolando Libros, sabréis algo más de él porque falamos de ese libro en el anterior capítulo de Los Simpson y la literatura. Y ya para ir terminando, tenemos en el final de la lista uno de los míos eternos pendientes. Entamé ayer y estábame prestando en forma, pero dexelo y ahora voy a tener que entamar de nuevo, que é El Conde de Montecristo. Este libro podemos encontrarlo en ediciones de 2 volúmenes o de un solo volumen y anda al rollo también de las 1.200 páginas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que me dejéis en comentarios si leísteis de alguno de los libros que salen en esta lista y también cuáles fueron los libros más largos que leísteis en vuestra vida y sobre todo si vos prestaron, que al final ya es lo importante. Muchas gracias por ver el vídeo y vémonos en el siguiente capítulo. Un besín.